7:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida, saludar a un reconocido jurista ecuatoriano, columnista de Diario El Universo, el doctor Hernán Pérez Luz, y en coyuntura preguntarle a propósito de un artículo muy ilustrativo este martes en Diario El Universo que lo titula Desembocadura y que refleja de alguna manera el abuso de las acciones constitucionales como el habeas data y las presuntas estafas de recursos públicos, como ha sido el caso de la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Pacífico. ¿Cómo cortar esto que se evidencia en el país? Doctor Hernán Pérez, muy buen día. Muchas gracias, estimado Miguel. Un saludo a toda la audiencia de esta importante radio. Mire, esto se arregla aplicando sanciones drásticas. Los jueces que se prestan para esto, los abogados que se prestan para esto, porque aquí juegan un papel importante también los abogados, lamentablemente, saben que no van a tener sanciones fuertes, saben que van a salir impunes, saben que no hay consecuencia de lo que están haciendo. Y por tanto, pues se prestan a estos delitos, a estas estafas, porque hay un alto porcentaje de probabilidad, muy alto, de que no vayan a ser ni sancionados, ni investigados, ni de alguna manera sorprendidos en estas estrategias que usted señala y que son de conocimiento público, otras no son de conocimiento público y hay que hacerlas públicas, hay que poner a ventilar la forma abusiva como se vienen manejando y manipulando acciones de carácter constitucional. La referencia que usted hace a propósito de las acciones que cumple la Corporación Financiera y el Banco del Pacífico tiene que ver con lo que hizo el asambleísta Pablo Muentes, hoy preso por el caso Purga. Claro, ese es un caso, el más reciente, el más, digamos, chocante, el más dramático, el más repulsivo, si se quiere, porque quien lidera esto es nada menos que un diputado, un asambleísta, un líder político, al cual curiosamente los ecuatorianos le pagamos un sueldo, le pagamos dietas, y él ha utilizado su poder, que aparentemente estamos descubriendo es un poder muy fuerte, muy importante, para enriquecerse personalmente a través de esta manipulación que se hace de la justicia. Ese es un caso. Hay otros casos. La Corporación Financiera Nacional ha sido víctima de muchos de estos atracos, se ha defendido, ha luchado por defenderse, llega a puntos en que ya prácticamente no puede porque se los amenaza de acciones penales, etcétera. Pero este es un tema que hay que sacarlo a la luz pública, ¿no? El uso del poder político para fines de enriquecimiento personal, cosa que no es nueva, Miguel, usted sabe perfectamente, pero que en estos casos ya está llegando a tales extremos, porque aquí hay una combinación, ¿verdad?, de que no solamente se trata ahora de enriquecimiento personal, que ya es bastante grave, sino que al debilitar a las estructuras judiciales con la manipulación política, ¿verdad?, lo que se hace es que también se las deja listas, si quiere usted, se las entrega en bandeja de plata al narcotráfico, al crimen organizado y a otro tipo de delincuencia, que es lo que nos está afectando, ¿no? Un país, una sociedad, un Estado donde la justicia está a la venta y compra diaria prácticamente, ¿verdad? Termina también siendo utilizada por estos delincuentes de callejeros, digamos, y que ha puesto en riesgo a la seguridad del Estado. De nada nos va a servir. Llámense todos los estados de excepción, traigan toda la policía del mundo, etcétera, si no atacamos el problema institucional, que es lo más difícil, pero lo más importante. Doctor Hernán Pérez, ha habido una dinámica desde sectores políticos de extorsionar, como usted bien relata, extorsionar a presidentes o a ministros
o magistrados amenazándoles con juicio político, porque esa es la dinámica de los sectores representados en la Asamblea Nacional, con juicios políticos a cambio de que se les hagan favores económicos o simplemente personales, o incluso sectores políticos identificados que buscan venganza. ¿Puede el país admitir eso? No, no puede, no debemos admitirlo. Se ha degenerado otra vez una institución que ha estado en el país, una institución pues democrática, de control, se ha degenerado. Hoy en día los juicios políticos sirven es para simplemente chantajear, extorsionar y perseguir a adversarios políticos. Lamentablemente eso es. Yo creo que si en algún momento vamos a tener que hacer una gran revisión de la arquitectura constitucional del Ecuador, este tema de los juicios políticos será uno de los temas que debemos realmente reflexionar. Si el sistema presidencial, porque usted recordará o usted sabrá que esto del juicio político es un injerto del sistema parlamentario, ¿verdad? Donde el Parlamento es quien gobierna y por lo tanto el Parlamento puede sancionar a uno de los miembros del gabinete con el voto de censura. Esa figura es ajena en los sistemas presidenciales, ¿verdad? Los ministros y los altos funcionarios se deben es al presidente de la República y este responde ante el país. Y habrá que ver si se ponen ciertas válvulas de ajuste, ciertos condicionamientos, porque lamentablemente, así como las acciones constitucionales y otras instituciones que se han creado para modernizar supuestamente la función judicial se han terminado pues degenerando, el juicio político lamentablemente también ha sido así. Si usted lee la llamada juicio político, por ejemplo, lo más reciente a la fiscal general, se da cuenta porque eso es una payasada. Es simplemente para debilitarla a la fiscal general en su trabajo. Pero claro, como usted ha señalado con propiedad, doctor Hernán Pérez, esta muestra de estos chantajes que se hace desde el ámbito político, la fiscal viene investigando casos en donde están involucrados dos al menos emblemáticos, Metástasis y Purga, al estilo de la mafia siciliana se le viene haciendo a la fiscal general para llevarle a juicio, aun cuando estos sectores admiten que no hay razón para ello, no hay razón, pero sí quieren llevarle al juicio político. Claro, esa es la evidencia más manifiesta, más clara, ¿verdad? No pudieron ocultar el hecho de que las razones que se habían invocado para llevarla a un juicio político no tenían sustento legal ni constitucional, etcétera. Pero dijeron, no, para probar que somos nosotros leales a la fiscal, la vamos a traer a juicio, pero cuando esté en el juicio vamos a votar a favor de ella. Pero por favor, usted se podrá imaginar qué falta de seriedad, qué falta de apego a la Constitución, qué falta de lealtad democrática decirle a un alto funcionario del Estado, mira, sabemos que tú no has violado la ley, pero te vamos a enjuiciar políticamente porque quiero en el juicio votar a favor tuyo para demostrar que estamos de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Hay otras maneras, pues, obviamente, de manifestar su favor o su apoyo a un funcionario público, que no sea llevarlo a un juicio político para ir votar a favor. Pasen una resolución, ¿verdad?, apoyándola a la fiscal general incondicionalmente y habrán demostrado realmente pues, que están contentos y están satisfechos de su trabajo. Pero vaya manera de demostrarle su apoyo, que es llevándola a un juicio político para supuestamente, así nos han dicho, vamos a ver, van a votar a favor de ella en el juicio político. Eso en pocas palabras es un chantaje. Eso es lo que al viejo y clásico estilo de la mafia siciliana, yo te creo el problema y luego te vendo la solución. Aquí lo que se trata de hacer simplemente es amedrentar a la fiscal general, asustarla, presionarla, chantajearla para que mire a otro lado, para que baje el tono o para que simplemente haga las cosas que ellos quieren que se haga. Es que están acostumbrados. Eso ha sido la práctica por años, ¿no? Que los fiscales responden a las órdenes que se les daba desde tal o cual lugar del país. Ahora pues también quieren hacer lo mismo con la fiscal, decir, oiga, acelere este proceso,
porque enjuicia a fulano de tal. Simplemente la fiscal general sabrá, pues ella sabe más de investigación criminal que estos señores de la asamblea, pues ahora resulta que ellos van a darnos clases de manejo de investigación criminal, cuando son prácticamente la fuente y el foco más infeccioso que tiene el país. Doctor Hernán Pérez, el mejor homenaje que debieran hacer al trabajo técnico que cumple la fiscal general no debiera ser el archivo de este juicio político. El presidente de la Asamblea reivindicaba, no, es que los juicios políticos tienen que darse, es una tarea consustancial de la Asamblea Nacional, legislar y fiscalizar, pero en estas condiciones, cuando la fiscal viene jugándose la vida en investigaciones de casos complejos que ha reflejado la corrupción en el país, metástasis y purga, ¿no sería bueno que demuestren, incluso pudiera quedar de cara al país bien, si es que archivan ese juicio a la fiscal general? Así me parece. Esa sería una forma, un acto de seriedad política. Ese sería un acto de compromiso con el país, y es verdad que están empeñados también ellos en luchar contra la corrupción. Esa sería una decisión acertada, una decisión que podría recibir el beneplácito del país, pero lamentablemente no creo que va por ahí. El deseo manifiesto, expreso, es de chantajearla, de amedrentarla, de extorsionarla, estimado Miguel. Así de simple, así de sencillo y así de lamentable está el nivel de la política en el Ecuador. Doctor Hernán Pérez, ¿es posible jurídicamente, políticamente, constitucionalmente, archivar el juicio político? Oiga, si ha sido posible iniciar el juicio político sin ningún fundamento, sin ningún fundamento. Si usted lee los cargos contra la fiscal, son cargos absurdos, pues. Ahí comenzó el problema. Entonces, ahora no nos vengamos a poner puristas con respecto a la ley y a la Constitución y a decirnos que no hay un sustento legal. Sí lo hay, pues. Si lo quieren, lo encuentran. Así como encontraron la razón absurda para llevarlo a un juicio, ellos deberían, en un acto de seriedad, deshacer el entuerto que ellos han causado y que está poniendo en vergüenza, sobre todo. Ellos prácticamente creo que no se dan cuenta, cada día que pasa se va cayendo más y más el telón y nos vamos descubriendo qué calidad ética, qué falta de calidad ética que tenemos en el Ecuador, en nuestra clase dirigente. Lamentablemente, no son todos. Hay políticos honestos, hay políticos serios, hay hombres y mujeres en el Parlamento que están tratando de sacar adelante este país, pero lamentablemente pues son la minoría y no tienen el peso de los números, que en estos casos aparentemente es lo único que manda. Miguel. Volviendo a su artículo motivo en parte de esta entrevista, doctor Hernán Pérez, ¿cómo se manipuló un recurso como el habeas data precisamente para llegar a sacarle dinero al Banco del Pacífico en el caso de Pablo Muentes? Lo han venido haciendo de a poco algún tiempo atrás, Miguel, lamentablemente. El habeas data es un recurso, una acción constitucional. En algunos países se le llama recurso, nosotros me parece que acertadamente le llamamos acción, y básicamente es para que personas puedan tener acceso a la información sobre su persona y sobre sus bienes que reposan en bancos de datos, ¿verdad? Y hacer algún tipo de rectificación, ¿verdad? Que pueda poner y que de esa manera recuperar o restablecer derechos constitucionales con respecto a la identidad de la persona. Esto es un recurso, una acción muy conocida en el exterior, en Europa sobre todo, que busca, hoy en día, usted sabe, hay bancos de datos en manos del Estado, básicamente, en la que pueden existir ahí información que no debería tener el Estado acceso, ¿verdad? Sobre el estado civil de las personas, probablemente. Es decir, hay varias circunstancias que justifican que nosotros tengamos los ecuatorianos esta herramienta de tener acceso a estos bancos de datos para saber si son verídicos, si no están errados. Ahora mire usted,
ahora resulta que se lo usa para nada menos y nada más borrar deudas, para borrar deudas. Esa es la patraña que no es nueva, no es nueva. Esto ya se ha hecho. Algunos bancos han sufrido este tipo de asaltos prácticamente con la complicidad, ¿verdad?, de los abogados que se prestan para esto, sabiendo que esa no es la naturaleza ni el objetivo de la acción de habeas data. Y obviamente los jueces que entran en este baile macabro para asaltar fondos que están en bancos o instituciones financieras. Hay una cierta predilección, te voy a añadir, con respecto a los bancos públicos. Banco de Fomento en su momento, Banco del Estado ahora, es decir, bancos que están sujetos son controlados por el Estado. Le digo que hay cierta predilección porque me ha tocado ver y observar en el caso de la corporación financiera, sin yo ser abogado de esta institución, simplemente por conocimiento, el doctor León Roldós sacó varios artículos hace más de un año denunciando la manipulación, por ejemplo, de un señor que había logrado, que un juez en Santa Elena le obligue a la corporación financiera a aceptar como dación en pago de sus deudas terrenos que no valían sino ni la 10ª parte de la deuda. Usted se puede imaginar que utilizara, en este caso no era la acción de habeas data, era una acción de protección constitucional. Entonces, es increíble, Miguel. Entonces se crean instituciones jurídicas serias y fácilmente son manipuladas, fácilmente caen pues, en manos de la corrupción. Lamentablemente es lo que está pasando y es lo que ha pasado en el Banco del Pacífico, donde este señor, de lo que tenemos entendido, pues tenía una deuda y ha intentado a través del habeas data manipular ese crédito a su favor. No conozco los detalles, pero están saliendo a la luz, estamos llegando un poquito a conocimiento de esta cosa que parece realmente es una estafa, es un abuso de la función judicial, un abuso de la ley para cumplir fines que no son los que están previstos en la norma. Claro, de lo que se conoce, una deuda de hace 25 años que la transforma en una demanda, y no solo que, de acuerdo a los documentos, no solo que no cumplió, documentos del banco, no cumplió con el pago completo de la deuda, y luego demanda y quiere sacarle $4 millones con la ayuda de jueces venales. Claro, es que fíjese, esa es también la tragedia pues, del Banco del Pacífico, que grupos de interés muy poderosos políticos se resisten a que sea vendido. Cada vez que se trata de vender el banco, se ponen 1000 obstáculos y miles de problemas, porque ese banco, al ser manejado por parte del Estado, del gobierno de turno, ¿verdad? Es vulnerable a estas manipulaciones, a estos créditos sin las suficientes garantías. Entonces, el Banco del Pacífico, la corporación financiera en su momento, necesitan realmente tener formas de control. En el caso del Banco del Pacífico debería hace ya tiempo venderse ese banco. El Estado no tiene por qué tener bancos privados, dedicarse más bien a la banca de desarrollo y esa es una de las consecuencias. Exactamente lo que usted dice, una deuda, el señor pues no la pagó y trata pues ahora de básicamente... Doctor Hernán Pérez, ¿qué piensa usted de estos dos casos que han conmovido al Ecuador, Metástasis y Purga? Al menos el último, como usted también bien recuerda, en donde hubo indicios y elementos de organizaciones políticas que estarían involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio, tal como muchos sospechaban, y que llegó un momento ciertamente en el que, como se relata en los chats, a Villavicencio tenían que darle de baja por sus denuncias. Bueno, si algo ha servido y se ha servido muchísimo estas investigaciones que ha llevado adelante la fiscal general
con tanta entereza, tanta entrega al bien público, estas investigaciones lo que están poniendo de manifiesto es que esa sospecha o esa afirmación genérica que a veces tenemos los ecuatorianos, esa sensación de crisis, de corrupción, esa visión sombría que a veces tenemos del sector público, se confirma ahora con hechos, se confirma con evidencia, se confirma con datos ciertos, con indicios que ya tienen carácter ya prácticamente de prueba. Entonces, si pensábamos que el correísmo había asaltado al país, mire los efectos, ¿no? Los efectos han sido terribles porque toda esta gente ha estado incrustada en la función judicial y a partir de allí, tras bastidores, han logrado crear redes de corrupción enormes en las que sentencias se venden, se compran, se alquilan, jueces se sacan, los enferman, regresan que están enfermos, están vinculados con el narcotráfico, ayudan a los narcotraficantes. Es decir, que hay una situación muy seria, Miguel, de ética, de formación, de usted leyendo esas conversaciones de una funcionaria pública. Entonces uno se pone a pensar, tenemos que pagarle a los partidos políticos, a los movimientos políticos. Los ecuatorianos tenemos encima de lo que está saliendo a la luz pública, tenemos que financiar. Y una de las cosas que está saliendo a la función pública, a la luz pública, es que ha habido aquí, ya hay indicios de que lo que se había sospechado, de que habían operadores, como se llaman ahora, a estos señores políticos, que estarían involucrados en la muerte de Fernando Villavicencio. Eso que aparentemente nadie quiso hablar, que se denunció y que no había suficientes evidencias, bueno, ahora, gracias a estas investigaciones, comienza a salir. Y simplemente confirma, ¿no? La labor de investigación de Villavicencio había puesto en jaque prácticamente a las estructuras políticas ecuatorianas por mucho tiempo. Y lamentablemente llegó un momento que por su valentía, por su arrojo, por su decisión y curiosamente por el buen estado en que se encontraban su campaña electoral, estas mafias no tuvieron otra alternativa que eliminarlo físicamente, así como aparentemente están llegando a la conclusión de que tienen que eliminarla políticamente a la doctora Salazar, a la fiscal general. Mire usted, estamos llegando al mismo punto de inflexión. A Villavicencio lo asesinaron físicamente, a la fiscal general están buscando de eliminarla políticamente. Claro, sería grave para el país quien viene luchando contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, la narcopolítica, que intente sacarle. Sería el país en una disyuntiva entre respaldar a quien hace su tarea en defensa de los ecuatorianos con el capricho de quienes buscan regresar al poder simplemente echando abajo a una funcionaria que está en este desempeño, doctor Pérez. Así es, y es más que un capricho, Miguel. Aquí hay un problema serio de intereses creados muy fuertes, acumulados, fortunas que se han acumulado durante mucho tiempo, ¿verdad? Usted puede ver ahí a políticos que viven como faraones, pero que supuestamente deberían haber tenido simplemente sus ingresos declarados muy poco, que no pueden explicar este manejo, esta disfunción que existe. Tiene ahí usted el manejo de dinero al contado de mucha gente. Estamos hablando no pues de $10,000 ni $100,000, de millones de dólares que se manejan, van y vienen, y así por el estilo. Sí, es verdad, esta es una situación muy grave que está el país. Yo sí creo que estamos en un momento muy crítico. Por eso es que creo, Miguel, que después de esto, una vez que se saque esto a la luz y una vez que se enjuicie y se sancione, porque esto no tiene que terminar o no tiene que quedar simplemente en un asunto de carácter de show o de exposición pública, tiene que haber una sanción ejemplar sobre este tema.
aparte de eso, tiene que haber un movimiento ciudadano para entrar a reformar profundamente, al menos al sistema judicial. Hay otras cosas, hay otros aspectos importantes en el Ecuador que ameritan una reforma, pero el sistema judicial es crítico, es importante no solo para la democracia, Miguel, sino para la economía. Un país con un sistema judicial como el nuestro, donde nada menos que a la ministra fiscal general se la quiere, se la quiere remover de su cargo en venganza o en vendetta por sus acciones, en ese país las estructuras judiciales pues quedan totalmente debilitadas. ¿Qué inversor va a venir al Ecuador? Dígame sinceramente. Inversor serio estoy hablando, pues no capitales fantasmas o golondrinas. ¿Qué inversor serio de largo plazo puede venir en cualquiera de las áreas, verdad, en donde haya valor agregado en economía, no solamente pues extracción de minerales en las cuales el valor agregado nuestro es muy limitado, ¿verdad? Estamos hablando de inversiones de largo plazo en manufacturas, en servicios, en turismo, etcétera, en un país donde no existe un Estado de Derecho, donde existe un alto nivel de corrupción. Las grandes empresas serias simplemente prefieren ir a otro lado. Doctor Hernán Pérez, a propósito de lo que usted señala, reforma al sistema judicial, esa evidencia, la casuística, lo que se refleja en el caso Purga, por ello están presos 7 jueces de la Corte del Guayas. O sea, ¿cómo puede admitir? Esos ya no son casos aislados del juez John Rodríguez, del juez de Montecristi, el juez de Manglar Alto. Es decir, aquí ya casi todo el cuerpo de la Corte del Guayas ha estado metido en esto. Y espere que comiencen las investigaciones de otras cortes, de otros distritos, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente el comienzo. Esto va a tener secuela. Usted puede ir a la provincia, a las otras provincias, El Oro, Azuay, Chimborazo, etcétera, a donde también hay y se denuncia continuamente abusos de autoridad, abusos de poder, etcétera. Es que este es un problema muy serio, muy profundo. No todos los jueces son corruptos, evidentemente. Así es. No vamos a caer en ese facilismo que ahora se quiere caer en la asamblea, haciendo una mezcla ahí, una ensalada de casos para ver si de esa manera el actual de la purga y el de la metástasis pues se queda un poquito en el olvido. Entonces, es serio el tema. En Guayas, en Pichincha, en todas partes hay un problema muy complicado, Miguel. Hay cosas muy serias que están sucediendo a nivel de todos, a varios niveles, de las cortes superiores, de las cortes más altas y sobre todo de las cortes, de los tribunales y juzgados de primera instancia. ¿Y es posible rescatar a las instituciones partiendo de la función judicial cuando hemos visto casos que han evidenciado la toma de las instituciones? Se tomaron el Consejo de Participación para nombrar las autoridades de control, les falló. Se tomaron el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, con 2 de sus actores que están presos en la cárcel y les falló. Tuvieron jueces nacionales, cierto es, no se puede generalizar, hay jueces distinguidos que cumplen con el derecho, pero también ha habido jueces que beneficiaron y la casuística demuestra, caso Helicópteros Duro, caso asesinato del general Gabela, el caso del Campo Singue, y podemos seguir en la casuística, pero se han tomado y no terminan de seguir insistiendo en tomarse las instituciones en favor de la impunidad, doctor Pérez. Así es, lamentablemente hay esa realidad, Miguel, y por eso pienso que llega el momento en que nosotros, los ciudadanos, tenemos que organizarnos de alguna manera y comenzar a abrir alternativas de reforma al Poder Judicial. El Poder Judicial no es sencillo, no es fácil, es complicado, no solamente porque hay unos intereses políticos, básicamente, y económicos muy grandes, ahora se suma el tema del narcotráfico, sino porque es un sistema que tiene varias aristas y no son de simple o de sencillo arreglo. Le voy a poner varios casos. 1, la educación legal. ¿Cómo
el señor o la joven o el joven que sale del colegio entra a una escuela de derecho? ¿Cómo se educa en las escuelas de derecho? ¿Qué se enseña en las escuelas de derecho? ¿Cómo se enseña? Todos esos temas son importantes. No tenemos una información suficientemente clara, tenemos ideas muy genéricas. ¿Cuán fácil es organizar escuelas de derecho en el Ecuador? ¿Cómo se funcionan? ¿Cómo se constituyen? Etcétera. Ahí tiene usted un problema. Todos estos jueces, el juez de Manglar Alto, el juez de Pichincha o lo que sea, por todos lados, estos jueces fueron educados, fueron a una universidad, fueron a una escuela de leyes, tuvieron profesores, debemos suponer que pasaron exámenes, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que dar una mirada seria a la educación de cada. Segundo, es el tema de la profesión de abogado. En todas partes hay unos exámenes generales, universales, para acceder, una vez que terminamos los estudios, acceder ahora al ejercicio profesional. En el Ecuador no hay eso prácticamente, y si lo hay, parece ser pues, una cosa que no tiene ninguna significación. Entonces, ahí hay cómo nosotros, los abogados, vamos a ejercer la profesión. El tercer paso son las reglas del ejercicio profesional. Aquí hemos narrado algunos casos, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, el abogado que patrocinó al señor Muentes en su afán, en su tergiversación, en su manipulación del habeas data, así como aquel que ha hecho algo parecido contra la corporación financiera, y así por el estilo, porque no solamente son estos casos, hay casos menores, hay casos comerciales, civiles, penales, laborales, en la que se manipula la ley, ¿verdad? No se diga en materia tributaria. Bueno, esos abogados en cualquier parte, no estamos hablando, bueno, no solamente de los Estados Unidos, se exponen a severas sanciones que imponen los colegios de abogados. La ley o el Consejo de la Judicatura, dependiendo en cada país hay diferentes órganos. Pero lo que quiero decir es que hay sanciones. El caso, usted puede verlo en la prensa internacional, el caso del señor Giuliani. El señor Giuliani ha perdido su licencia de abogado en varias jurisdicciones. ¿Por qué? Porque se le ocurrió, llevado por el entusiasmo y el fragor de quererle hacer un favor al señor Trump, presentar demandas denunciando supuestos fraudes electorales que se resultaron ser frívolas, se resultaron no tener sustento, se resultaron ser simplemente especulaciones. Esa es una cosa de las más serias violaciones que puede cometer un abogado en ejercicio de su profesión. Eso le ha costado a él. Usted se podrá imaginar cuántos abogados en el Ecuador hacen cosas peores de las que hace el señor Giuliani ha hecho allá y siguen campantes. Que mire, si dice vamos a sancionar al abogado, le vamos a poner, vaya, 1 año de prisión, ya. Pero sale y sigue ejerciendo la profesión. Ese es otro tema. Y tenemos así el problema, el siguiente problema es la selección de los jueces, el ascenso de los jueces, tenemos el control del administrativo de la función judicial. Vale la pena mantener el Consejo de la Judicatura, hay que mejorarlo, hay que más bien ampliar su representación. Volvemos al sistema por el cual la Corte Suprema era la que manejaba la parte administrativa no sabemos, eso hay que discutirlo, hay que hablarlo, hay que tener expertos, etc. Sí, es un proceso lento, es un proceso complicado, y mientras esto está en marcha, obviamente van a haber intereses políticos, ¿verdad?, de turno, queriendo ver cómo de alguna manera se controla, se tiene el control de este poder del Estado. Bien, al doctor Hernán Pérez Luz, un reconocido jurista ecuatoriano, muchas gracias por ilustrarnos temas de fondo de interés que este país debiera meditar, empoderarse y lograr impulsar cambios en el Ecuador. Este no es el futuro si es que no hay cambios en este sentido. Hernán, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Buenos días con todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:05 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente del desempeño de la justicia en el país, las reformas que se requieren, en dónde quedó un código de ética judicial. Invitados,
el ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, doctor Walter Macías, el penalista doctor Julio César Cueva y el doctor Juan Manuel Guzmán, catedrático y penalista. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan.